Espero que todos hayan vuelto. ¿Ah? Ya. Bueno, le había pasado ese texto para que lo revisen. El texto Necesito un abogado. En el capítulo, en este capítulo, que es ¿qué valorar de un abogado? A ver, ¿qué les pareció? No sé si alcanzaron a leerlo completo en 15 minutos, en 10 en 20 minutos, Bueno, o lo que ya lo habían leído. A ver. yo vi, profesor, lo que leí es como hacen ver los buenos y lo malo de un abogado. Es como estar a la defensiva del abogado, como que el abogado en realidad eh, es, Es es un como que, comerciante. A ver si el abogado sí, se puede presentar ante las personas como un como que hay que comerciante. ¿Ah? como hay que estar a la defensiva si uno va a contratar a un abogado, si el abogado hace mucha publicidad, en Que no hay que realidad guiarse por eso. no es de fiar. O sea, es que en el ámbito, bueno, no sé, encontramos de todo en este mundo, como dicen, Ujú. pero como le explicaba lo que leí, es como que a uno igual lo hacen ver de que no tenemos que caer en eso, como siendo que en algún momento vamos a ser abogados nosotros y no tenemos que caer en esos puntos que son A ver, tan críticos, porque nos ¿y critican en cómo, realidad. y cómo elegir un abogado? Imagínense Profesor, lo que habla de que Complejo saber cómo elegir un abogado. Espera. Vamos con Mariela Sáez, que me levantó la mano. Ya, Mariela. profesor, bueno, lo que me llamó la atención del texto, además de los valores, de tener conocimiento del tema, lo que más rescataba, además de la experiencia, es de la trayectoria. Es En el sí. fondo, sí, entonces hacía prevalecer ese atributo por más que la experiencia. Por ejemplo, si llevaba 100 casos sobre un tema en particular, cómo era el seguimiento del el ganar esos casos y cómo había sido el resultado. Eso fue lo que más me llamó la atención, la trayectoria. Ya, don Christopher me levantó la mano. A ver. Muy buenas tardes, compañero y profesor. A mí, en lo particular, me llamó mucho la atención que es muy subjetivo, es muy difícil saber cuál es un buen abogado, ya que uno se deja llevar mucho por, como bien decía el texto, por la información que transmite el abogado, porque si sale en las noticias, porque si es muy ostentoso, o si cuenta, por ejemplo, de mucha propaganda. Es muy complejo llegar a saber efectivamente qué abogado realmente es bueno, ya que también habla sobre, claro, si el abogado tiene muchos casos, si tiene tiempo realmente para revisar el caso. Eso es muy Entonces, importante. es muy complicado. Aparte que el cliente tampoco es experto. No. Entonces, lamentablemente, como no es experto, se deja llevar mucho, por decirlo así, como por las luces de repente del abogado. Se ciega un poco. Ya. Mónica dice, pido la palabra. Mónica. Eh, ¿Ya? sí, lo que pasa que a mí me llamó la atención que en el fondo lo más importante que me queda dando vuelta es saber realmente conocimiento de la palabra del cliente, o sea, ¿cuál es el problema? Los detalles. O sea, sumamente importante saber todo lo que, o sea, saber bien la materia, todo lo que te dice el cliente, escuchar al cliente. Y eso me queda dando vuelta. Miren, Escuchar bien. ¿Mm? Carla Méndez también quiere hablar. A ver. Señorita Profe, Carla. habían compañeros que pidieron la palabra antes que yo. ¿Sí? ¿Quién? Varios. ¿Dónde? Es que levanten la mano, se puede. Porque Es aquí que creo que por esta explicación no se puede levantar la manito, creo no que se eso es por puede, mí. señor. Ah, no sé. Ya, ¿quién quiere Claro, hablar? no la veo. Profesor, yo pedí primero la palabra. Gracias, Carita. Ya, a ver. Y después Lorena. Ya, ok. Sí, profesor, a mí me gustó mucho lo que planteaba respecto a no improvisar. Que tal vez uno pudiese dar la apariencia de que improvisa, pero es una improvisación fríamente calculada, en que el abogado tiene estrategias para los distintos escenarios y que también es capaz de transmitir a su cliente las opciones B, C, etcétera, de manera de enfrentar el caso. Y eso yo creo que es re interesante. No jugársela por un solo escenario. Claro. ¿Quién más?
Yo, profesor, Ya. Lorena. Señorita Lorena. A mí dentro de las cosas que me llamó la atención del texto, tiene que ver con que uno supone que un abogado, por su práctica, es más bien una persona oral, de una gran expresión oral. Ya. Efectivamente se tiene. Pero acá decía varios puntos, que de hecho los anoté, que Muy tienen bien. que ver con un trabajo intelectual importante. Por ejemplo, publicaciones del abogado, la experiencia del abogado en la materia, que estudie debidamente el caso. Esos elementos hablan de una persona que se sienta, que toma nota, que registra, que lleva más bien una investigación a través de una especie de método científico medio adaptado en el fondo a lo que se está haciendo, pero que no tan solo, que no se juega en el fondo, no, que se juega en el fondo todo su trabajo intelectual anterior en la oralidad del mismo juicio, ¿ya? Y que muchas veces eso nosotros no lo vemos, es un trabajo silencioso, porque de verdad que si uno piensa en un abogado, yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo, es una persona que tiene una tremenda expresión oral. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de lo que dice el texto. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Profesor, Carlita estaba después. ¿Ya? Levanten la mano, porque si es más fácil para mí darle la palabra. Ah, ya. Yo, profe Carla. Señorita Carla. Sí, lo que hablan de aquí en el libro sobre el tema del carisma, o sea, y cómo se comporta el abogado con uno, si uno le hace una pregunta, que no empieza a titubear, que aunque uno sea totalmente ignorante en el tema, que el abogado no dude, eso igual te transmite confianza. Por lo menos hay una parte donde hablan del, ay, que no me acuerdo cómo se llama, cómo decía la palabra, pero no como yo, pues yo Seguridad. titula. Hay que tener cuidado con eso, porque Pero usted es que eso igual te transmite confianza. está describiendo un estafador. Así que tenga cuidado con lo que está diciendo. O sea, profe, Sí. yo soy contador y si yo titubeo, es complicado. Ya, alguien más para yo contarle algunas de mis experiencias de jóvenes, digamos, de estudiante. Profesor Eliana Vargas. ¿Ya? Continúa, Elianita. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Mire, dentro de lo que leí, bueno, yo apunté varias cosas que ya las nombraron algunos de mis compañeros. Pero hay algo que, en base a una experiencia vivida de forma personal, me tocó en una ocasión ir a donde un abogado por un tema laboral. ¿Ya? Y uno es súper desconfiada y quisquillosa en ese aspecto, porque Sí. el abogado, claro, me pidió todas las pruebas, y uno teme de que él vaya en la contraparte y le muestre las pruebas que uno tiene. Eso es delito. Entonces, sí, uno teme eso, entonces él nos pedía muchas cosas y uno le tocaba desconfiar un poquito, pero a la vez no nos quedaba otra opción que confiar en él. Claro. Fue muy certero en cuanto a las pruebas que yo le llevé, y a decirnos que nos quedáramos tranquilos porque el juicio era ganado. Entonces, en esa, y bueno, que igual tenía que analizar, pero a grandes rasgos se atrevía a augurar ese tipo de final en la demanda, en el juicio. Y luego, una vez que ya analizó todos los casos, que le llevamos todas las pruebas, claro, efectivamente, él nos dio un plazo, se ganó en el plazo que él lo dijo, y obviamente que a ese abogado lo recomendé 1000 veces por todos lados, porque consideré que fue muy honesto, pero creo que uno parte primero desconfiando del abogado. Interesante. ¿Alguien más? Profesor, sí. Lo que yo entendí del libro, como dicen mis compañeros, es muy complejo. Es muy complejo porque uno, como cliente, de repente nunca ha ido a buscar un abogado y nunca ha tenido ningún problema. Entonces lo que yo entendí ahí es que hay que revisar bien su trayectoria, su experiencia, ¿no? Buscar en internet también, hay una parte donde dice, y ver bien realmente y no caer en un estafador. Y la otra parte donde le corresponde al abogado, donde dice que tiene que estudiar bien el caso, no puede precipitarse y decir en tanto tiempo lo voy a ganar o lo voy a, esto va a resolverse a favor de nosotros. ¿Ya?
Y lo más interesante que vi es que el abogado tiene que ser muy leal con su cliente y no decir al momento sí voy a aceptar el caso. Ese profesor. Sí. ¿Alguien más? Ya, mire, le cuento una experiencia. Profesor, disculpe, Dígame. Francisca, solo que mientras leía el documento me preguntaba cuántas de las personas no pueden elegir un abogado. Solo eso quería decir. Ah, a ver, ¿cómo es eso? A ver, Mire, a ver. hay muchas personas que no tienen la oportunidad quizás una de conocimiento, de formación académica, o que son personas de sectores rurales que necesitan cierto defenderse, o personas que tienen ciertas imposibilidades que yo creo que hoy día cada vez somos más. Ya. Entonces no tenemos la oportunidad de elegir un abogado, sino que tomar lo que nos ofrecen, y muchas veces los casos pueden pasar años en el sistema, en trámite, y esa persona va, consulta, y no tuvo la oportunidad de elegir. Y yo me preguntaba qué pasaba con ellos, porque aquí el título dice necesito un abogado. ¿Cómo escoger a un buen abogado? Escoger. ¿Y qué puede hacer por ti? Y me cuestionaba eso, ¿no? Interesante. Uy, hay varias cosas que decir. Ya voy a empezar con lo primero lo que se me vino a la cabeza, y que antes que se me olvide, que es algo que en las primeras clases que yo estuve de Derecho Civil, tuve un profesor hace harto tiempo, y que dijo que cuando tenía un asunto complejo, un buen abogado no daba la solución inmediatamente. Y me llamó profundamente la atención porque yo lo que entendía es que un abogado sabía todas las leyes, sabía todas las soluciones, y en ese sentido, si era buen abogado, tenía que darme la solución inmediatamente. Entonces, me llamó profundamente la atención que él dijera lo siguiente. Él dijera al cliente, le dijera, ¿sabes? Dame los antecedentes, ya me contaste todo esto, anoté esto, voy a estudiarlo y te voy a citar para darte la solución. Entonces, eso fue algo que me llamó profundamente la atención, y me di cuenta que ese es un buen abogado, el que estudia los asuntos. O sea, después ya con la trayectoria, con el tiempo, titulado, trabajando, ejerciendo, siendo empleado, siendo después independiente, haciendo clases, todo eso, me di cuenta que eso es realmente la esencia de un buen abogado. Alguien que estudie el asunto y que no le dé una solución inmediatamente. Porque la mayoría de los asuntos, bueno, la mayoría quizás no tienen tanta complejidad, pero siempre hay un dejo o hay una parte en que uno no puede contestarla directamente sin los antecedentes. De hecho, es irresponsable dar una opinión sin los antecedentes. De hecho, cuando me consultan por teléfono, yo le digo, venga a verme en la oficina. Y ahí lo conversamos, me deja los antecedentes y yo le escribo un correo, le doy un informe, etc. Y ahí hay cosas bien interesantes porque yo puedo hablar desde el otro lado. Hay gente que pregunta, pero no paga por la consulta o sigue preguntando. Entonces, también sí, hay una posibilidad de cobrar a cuenta que también está en el libro que yo les tengo acá, pero en otro capítulo, en donde los abogados, ¿cómo cobran los abogados? Los abogados pueden cobrar cuota litis, los abogados pueden cobrar a cuenta porque no se sabe qué trabajo va a conllevar el asunto que se le está trayendo, entonces cobra una cantidad de cuenta y después le cobrará el resto. Entonces, hay varias cosas que son bastante trascendentes. Ahora, ustedes dijeron, alguien dijo por ahí que tenía un asunto laboral y no tenía desconfianza en el abogado. Bueno, la esencia del abogado es que tiene que generar confianza. Otra de las cosas que yo le puedo decir que cuando yo me titulé, y en esos tiempos, no sé si todavía ahora, el funcionario de la corte, o sea, juez, ministro de la corte, en el caso de nosotros nos tocó el secretario de la Corte Suprema en esos tiempos. Y nos dio una pequeña charla o una pequeña, no sé, quizás charla motivacional a lo que nos estamos recién titulando. Nos dijo que había muchas veces en que uno de todas formas tenía que servir al cliente aunque el cliente se portara mal con uno. Pero había un cierto momento en que el cliente en que si bien el cliente podía perder la confianza en uno también podía perder la confianza en el cliente. Y ciertas situaciones que el cliente se hacía indigno de uno. Y en esos casos uno debería renunciar a la defensa de ese cliente. Que son, por ejemplo, muchos casos, sobre todo en materia laboral, en que
Ustedes quizás ven la otra parte, la parte que le han contado, no, el abogado le pagué y no hizo nada, el abogado se demoró mucho, el abogado no trabaja, si yo no le pago mensual, no sé. Pero yo les puedo mostrar la otra parte, en que los clientes no pagan. Los clientes, o peor aún, en los casos laborales en que el abogado trabaja, cuando lo hace por el trabajador, no cobra resultados. Y el cliente se queda con todo y después no paga. Entonces uno queda haciendo el trabajo para el cliente y sin haber cobrado nada. Y el cliente se arranca pues, con la plata. ¿Ven? Entonces, claro, son situaciones que nadie muestra, que no se muestran en ninguna parte, porque los abogados no estamos publicando estas situaciones, algo entre nosotros. Entonces, son hartas situaciones que uno puede conversar. Ahora, Profesor. por ejemplo, lo último. Sí, Alguien es por me interrumpirlo para preguntaron de que... ética. ¿Se acuerdan que me preguntaron de ética? Hay reglas de ética que son más bien en el ejercicio de la profesión que se van creando. Por ejemplo, hay una regla en que dice que si uno va a tomar un asunto, que incluso creo que está en el código de ética, si uno va a tomar un asunto que ya tiene un abogado, uno debe procurar, porque el trabajo del colega a quien lo están cambiando se le pague. Uno tiene que procurar que se le pague y después tomar el asunto, salvo en casos que son extremadamente urgentes. Por ejemplo, abogados que han dejado, no sé, han cerrado su oficina, se han muerto, han migrado al sector público. Entonces, salvo en esos casos extremadamente urgentes, uno tiene que instar por dos cosas: comunicarle al abogado que el cliente lo está dejando, que el cliente tiene que comunicarle y pagarle los honorarios. Y después uno tomar. Y no encontrarse el abogado con la sorpresa que la audiencia va a otra persona por su cliente. Esa es una regla a lo menos de decoro, pero es obviamente una regla ética. ¿Sí? Ahora sí. Profesor, le pedimos un segundito. Hay una compañera que está pendiente que la acepte, por favor. Bárbara Herrera. A ver, aquí, Bárbara Herrera, aquí está. Ya. Listo. Cuéntenme. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? Ya. Era lo mismo, profesor, sí, por eso quería interrumpirlo. Sí. Bueno, y hay ciertas cosas que se comentan, pero solamente entre abogados, porque hay ciertas cosas que uno sabe. Por ejemplo, el cliente que pregunta mucho y no viene a la oficina es que realmente no quiere pagar por un abogado porque estima que no hay que pagar por un abogado, sino que hay que ir a la notaría y hacer el trámite con el notario, que el notario le redacte la escritura pública, etc. Muchas veces llegan clientes que con escrituras públicas, una vez yo debía haber sacado fotos, o sea, escaneado ese testamento, yo debía haberlo escaneado, porque era un testamento que no estaba hecho por un abogado, fue hecho en notaría. A veces hay abogados en las notarías que redactan cosas, pero era un testamento que era ininteligible, no se podía aplicar, con la gravedad que implica la mala redacción de un testamento, donde el que lo suscribe no puede cambiarlo. Era un problema súper complicado porque no había posibilidad de aplicar el testamento. Interesante situación. Bueno, ¿qué más? Hay una parte también, dejen esta cosa. Hay una parte que dice la experiencia y los abogados jóvenes. Qué extraño que ustedes no se hayan referido a eso. Ya, cuéntenme. Es que yo lo que iba a decir era en torno a cuando usted decía que los clientes no pagaban y que a veces se iban así. Yo con la gente que he trabajado en estudio, he visto que al final lo que llegan, lo que hacen es que cuando, por ejemplo, la otra parte le tiene que pagar, piden que ese cheque llegue al tribunal a nombre del abogado. Yo eso he visto. Es que es lo mejor. Y ahí el abogado saca el tiro su parte. Efectivamente. Sí. Incluso lo he visto muchas veces porque pasaba eso, de que la gente no pagaba y se iba nomás, y después no contestaban los teléfonos. Efectivamente, bueno, y es humano, sí. Imagínense lo que se está discutiendo es lo que generalmente los juzgados del trabajo es la remuneración del trabajador, las indemnizaciones con los cuales vive. Entonces es humano, claro, es humano por debilidad de que las personas se quieran quedar con todo. Y por último, el abogado
tiene un domicilio conocido, tiene una oficina donde le pueden ir a cobrar si es que no paga, si es que se queda con todo. Entonces, en cambio, el cliente no. Pues. ¿Mm? Entonces hay que confiar en el abogado. Bueno, pero esa parte, la parte de los abogados jóvenes, me llama la atención que ustedes no se hayan, no le hayan puesto, eh, no se hayan, no se hayan asombrado estos los abogados jóvenes. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Yo cuando leí esa parte, profesor, lo entendí que en general en las profesiones, siempre cuando son jóvenes, con la poca experiencia, son limitados en cuanto a sueldo y a ofrecerles un trabajo acorde a lo que ellos saben. Pero eso se ve en todos los ámbitos de las profesiones. Claro, efectivamente, pero el abogado joven tiene una gran capacidad de trabajo. Tiene mucha capacidad de trabajo. Lo cual necesita un abogado de más edad, y a su vez el abogado joven necesita nutrirse la experiencia de un abogado con más edad. O sea, hay una De eso relación precisamente habla el realmente libro, de profesor. cooperación. ¿Mm? Profesor, pero yo creo que eso pasa en todas las De eso profesiones. precisamente habla el libro. ¿Ah? ¿De qué? De lo que usted está hablando de la inexperiencia que tienen, pero sí la gran capacidad de trabajo, pero mezclado con la experiencia. Pero no tiene la experiencia, abogado ya- no tiene la experiencia el abogado joven. No tienen la experiencia ni los clientes. Sí, pero también, Pero se profesor, lo mezcla que... con la experiencia que tiene el abogado de más edad. Claro. Entonces, Por eso lo malo es que se también lo atribuye que a una especie de abuso por parte de algunos abogados de mayor edad, ingresándolos a trabajar con ellos para pagarle mucho menos, porque ellos menor tienen remuneración. la capacidad de trabajar más rápido. A ver, Ivonne Arismendi levantó la mano. Yo leí, me llamó la atención eso del abogado joven, pero yo lo vi desde el punto de vista de que muchas veces la experiencia y o la trayectoria del abogado, digamos, más experimentado, puede pasar a llevar muchas veces detalles importantes que el abogado joven a lo mejor va a estar más atento y por supuesto que se va a preocupar de estudiar el caso, pedir consejo y estar como actualizado. Claro. Entonces yo vi como desde el punto de vista más positivo también. Mm. Bueno, yo la puedo ver también desde otra perspectiva. Yo pienso que no hay nada más peligroso que un abogado joven, que un abogado recién titulado. Es lo más peligroso que hay. Porque si no está guiado, Exactamente, verdad. si no está guiado, es una persona que puede causar mucho daño al cliente. Pero no estoy hablando de un daño que sea con intención, ni tampoco con negligencia. Es falta de experiencia. Entonces hay que tener cuidado también. La experiencia también es un plus. Claro, a uno le pueden pagar poco cuando recién empieza, pero después toda esa experiencia se la lleva a otro lado, o se la lleva uno mismo. Entonces eso no tiene precio. La experiencia que uno está ganando, yo les pongo, no sé, mi propio ejemplo, quizás todos cuando empezamos ganábamos poco, pero yo estaba en un estudio que veía unas causas, una en particular que yo en mi vida habría llegado a un tipo de esa causa, digamos, de una empresa transnacional, por ejemplo. Entonces, ¿se dan cuenta? También tiene un plus. También tiene un plus trabajar con buenos abogados. Entonces, eso también es importante. Ahora, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, claro, a ver, mi ex jefe me llevaba como por 25 años, creo. A ver, más o menos. O sea, si yo tenía 25, él tenía que haber tenido 50. Y claro, me preguntaba ciertas cosas. ¿Por qué? Porque se la habían olvidado a él. Entonces igual me hacía participar. ¿Alguna otra cosa? Ah, aquí me ponen algo. Francisca, efectivamente. Hay una generación que creo que son los que tienen más años que yo, unos 5 o 10 años más que yo, que son una generación perdida. ¿Perdida en qué sentido? Perdida en la tecnología. Realmente yo me gusta harto la tecnología, pero los abogados de más edad necesitan ya, no sé, quizá una cosa generacional, se llevan mal con las máquinas, no sé. Entonces también necesitan al abogado joven.
Hay una simbiosis. Gabriela Vergara, levantó la mano. Eso es verdad, profe, de que necesitan una ayuda en la tecnología. Cuando los tribunales civiles se armó la administración abajo y había que ingresar las demandas, los escritos todos por la plataforma, fue un caos. Yo no sé si se acuerda, hace cuánto habrá sido, hace Del 7, 2017 o claro. 2016. Claro. Claro, y fue un caos porque las demandas se empezaban a enviar, no, yo me acuerdo que yo veía muchos abogados mayores alegando a la corporación porque no se ingresaban y se les pasaban los plazos, Claro. y claramente era porque ellos no se subían al carro del sistema que estaba en ese minuto. ¿Y cómo se Bueno, hoy pudieron haber día, subido al carro? Con con los abogados. procuradores, claro, con los procuradores, con los abogados que estaban egresados recién, Claro. claro, eso Para mí era me fue nuestra mucho, ayuda. por ejemplo, aprender lo de la plataforma. Yo me Sí. acuerdo que antes de la plataforma existía en los juzgados que estaban, que eran reformados, de familia y después laborales, y los de garantía, y los tribunales orales en lo penal, uno podía mandar los escritos por correo electrónico, antes que existiera la plataforma, correo electrónico. Miren qué sencillo. Era Sí. bastante sencillo. Ahora, otra cosa también importante, que también no lo han mencionado, pero alguien lo mencionó por ahí, al pasar, que esto de la oralidad, sí, efectivamente, hay una preeminencia de oralidad en los sistemas, digamos, en los sistemas de administración de justicia, pero, recuerden que en lo civil no hay oralidad, hay escrituración, todo es escrito, incluso hasta lo oral tiene que quedar una constancia por escrito. Y en materia de reforma procesal penal, familia, laboral, siguen siendo los principales actos de postulación por escrito. Y la escritura dice mucho de la persona. Es otro aspecto muy importante. Dice mucho. Como escribe la persona, es como piensa. No son palabras mías, son de un premio Nobel de literatura, sino son palabras mías. Como escribe, uno piensa. Así que tengan cuidado como escriben. Así que eso hay que pulirlo con la edad, con el tiempo. Uno cada vez tiene que escribir más claro, que eso es lo ideal. Incluso le voy a mandar un material que dice cómo tiene que uno escribir para los tribunales. Tiene que ser muy conciso, no tiene que escribir cosas muy largas porque no hay tiempo. Yo creo que es fundamental los hechos en sí, en la demanda, redactarlo acorde a las peticiones, a lo que le estamos Pero tiene que pidiendo al entenderse. tribunal. Tiene Tiene que entenderse. Tiene que Bueno, entenderse. a mí me pasa todos los días, yo soy matricera y no puedo Cuéntele qué es lo que tener es ser errores. matricera. Cuéntele a la gente. Bueno, llevo poquito, como 2 meses, ¿En una porque yo notaría? trabajo en el conservador, no, en el conservador, Ya. y estaba en otro departamento del Sarmiento, y Ya. ahora, entre comillas, se puede decir que es un ascenso a matricería, Ya. y yo lo que hago son todas las inscripciones que hacemos en el conservador, eh, dominio, hipotecas, prohibiciones, embargo, Y se debe mil encontrar cosas. con unas escrituras públicas terribles. Terrible. Las que más me cuestan son de, Con no puras sé, comas. con puras comas, claro, punto coma. Y cada vez, bueno, se va tratando de hacer la mejor inscripción, no hacerse mucha referencia a lo que viene en las notarías, porque las notarías son un desastre. O sea, hay muchas que son ejemplares en su redacción, pero las otras son, hay que modificarlas, pero por completo. Pero es que Sobre todo el tema de los deslindes es un tema importante, o me pasa mucho a veces con Servius, que usted sabe que los planos de eso es esencial de que quede en la Pero inscripción. recuerde que el notario solamente firma. Quien hace las escrituras públicas son los abogados, y muchas veces para ahorrarse los abogados ocupan un formulario que les pasan en la misma notaría. Entonces, ese es el problema.
Lo que pasa es que yo creo que en todos lados, profesor, porque acá en el mismo conservador también usa plantillas de inscripciones, donde se lleva más o menos un prototipo de que todos los matriceros tengan las mismas descripciones. Pero así todo hay que fijarse en todo, porque después vienen los errores de oficinas no sé, por nombres mal escritos, por calles que les faltan números, y esos son los errores más frecuentes que se ingresan. Bueno, hay harto paño que cortar acá. Seguramente ustedes, cuando empezaron a estudiar Derecho, pensaban que esta era una profesión con mucho glamour, pero tiene de todo. Puede tener glamour, tiene también momentos difíciles, tiene también, la mayoría del tiempo es gris, podemos decir que es gris. El abogado, sobre todo actualmente, que uno ni siquiera sale de la oficina, ahora no va a poder ni salir de la casa, pero uno la mayor cantidad del tiempo está revisando correos, está revisando juicios, está escribiendo, haciendo escritos, hablando con los clientes. Entonces, muchas veces no hay tanto glamour, ¿eh? Es un trabajo bastante administrativo, uno podría decirlo, y que, bueno, tiene su parte de glamour cuando uno va al tribunal, o cuando uno tiene que hacer un alegato, o cuando uno va a un juicio oral. Esa podemos decir que es la parte más glamorosa, pero que también es una parte terrible. Hay varias películas que muestran estas cosas que seguramente en la próxima clase vamos a hablar de algunas películas donde muestran el ejercicio del abogado. Bueno, con guiones que están escritos por escritores que obviamente han estudiado, algún abogado, han estudiado la profesión. Se acercan bastante a la realidad. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy, son pasadas las 9 de la noche. Lo bueno es que cada uno está en sus casas, entonces no tienen problema para llegar a sus casas, como cuando las clases eran presenciales. Bueno, les dejo ese texto y les quiero hacer una consulta. Yo logré meterme al Classroom de este semestre, entonces yo lo que voy a hacer, voy a mandarles el link de las clases al Classroom, ¿ya? Porque ahora les mandé a los correos. A los correos. correos de ustedes que tienen la universidad y los correos particulares. Pero si se los mando al Classroom, será más sencillo para no tener que mandarse. Sí, profesor. Sí, mejor. Ahí todos tienen acceso al Classroom. Si tengo algún problema con el Classroom, se los voy a mandar a su correo. ¿Saben? Pasó algo, parece que no grabé toda la clase, pero esta clase como introductoria no es tan importante, entonces voy a ver cuánta clase se grabó para poder subirla, ¿ya? Y les voy a mandar otro texto, le voy a mandar quizá otra parte del texto de este caballero, y también de Osorio, unas 3 páginas de Osorio que sean interesantes, que sean más bien para que ustedes se entretengan más que... Profesor, yo eso iba a preguntar. ¿Sí? Con respecto al material adicional que usted va a ir subiendo, lo va subiendo al Classroom, porque sabe que me ha pasado con los 3 ramos que hemos tenido, que todos dicen, no, es que mandaron información, mandaron texto, yo a mí no me ha llegado nada. Sí, hay otra cosa que no les he mostrado. A ver, mira. A ver, tengo ese canal de YouTube donde subo las clases, que es bien práctico para el que falta y puede ver la clase la puede escuchar por último. Pero hay algo que no le he mostrado, dejen ver si puedo mostrarle ahora, que lo hago para, antes que existiera la pandemia, antes que existiera todo esto que ha hecho que estemos en nuestros hogares, yo me hice una página web que sale ahí en los apuntes. ¿Ah? Que es esta, a ver, que es esta. Ahí la pueden ver. ¿La ven? ¿Se ve o no? Sí, profesor. Esa Sí, misma profesor. Partenón, una página bien sencilla y que está hecha, bueno, ahí sale información mía como profesor. Y ustedes pueden ver publicaciones, entonces pinchan ahí, pero va a decir no sale nada. Si sale porque está abajo, pero ustedes avanzan. Y ahí hay varios textos que tengo, y muchas veces cuando hemos tenido problemas de contacto con
con los alumnos yo subo el material acá. Por ejemplo, creo que aquí hay material, bueno, ahí también hay un material para preparar para el examen de grado, pero no está completo, obviamente. A ver, entonces les puedo subir acá el material también, si es que, pero yo creo que es suficiente el Classroom, pero en el peor de los casos los puedo subir acá, a ver si hay algo. Pero, por ejemplo, acá no está, acá está, miren, aquí está el del año pasado, ¿ven? Ustedes pueden bajar el 1 y el 2. Sí, no dice casi ningún cambio el 1, y el 2 tampoco va a tener cambio, entonces lo pueden bajar incluso hasta de acá. ¿Se dan cuenta? Qué bueno, súper bueno. Sí, así lo pueden bajar de acá, si es que no tienen acceso a nada. Eso, entonces ahí es súper fácil, ricardomarquez.cl, ahí estoy yo, voy a cambiar la foto, salgo medio raro, y me dijeron que me iban a sacar la foto. Bueno. Sale muy saludable, profesor. Sí, saludable, sí. Ya. Entonces, saludable, sí. Eso sería. Ya, entonces eso sería por hoy día. Entonces la próxima clase vamos a entrar en materia, voy a subir lo que tengo acá. Bueno, fue más que nada una conversación. Fue para que se interesaran también, porque el derecho procesal, uno podría decir que el ramo que está más ligado al ejercicio de la profesión. No sé si... El más entretenido, profe. No, bueno, yo encuentro que el más entretenido en todo caso. Sí, el más entretenido. Porque uno puede contar anécdotas de lo que le pasó, por ejemplo, hoy día, o lo que me pasó el día martes, fue bien desagradable. Hoy día, bueno, varias situaciones. Pero hoy día fue entre agradable y desagradable, porque un juicio oral, hoy día estuve en un juicio oral laboral, por ejemplo. 3 horas en un juicio oral, pero en mi casa, porque tenía mejor conexión que la oficina. Entonces, imagínense, por una parte, re bueno, porque no tuve que trasladarme, todo por video, la maravilla de la informática, de la computación. Profe, nos dicen que ahora el laboral, sobre todo, son más expeditos. Hay de todo, porque no toda la gente tiene acceso a un teléfono con internet, aunque la mayoría, pero hay cierta gente que no, porque ya sea por la edad más que nada. Pero es por un tema hoy día de conexión. Claro, porque yo estuve hace 4 años en un tribunal laboral y fue la audiencia más corta de mi vida. A lo mejor llegaron a arreglo, por eso fue corta. Claro, pero igual así lo encontré lo más eficiente. Pero eso es el ideal, llegar a un acuerdo, sobre todo. Claro. Pero bueno, eso es lo que les digo, que hay muchas cosas que les puedo contar de anécdotas, de repente para que se entretengan, que pasan, que esta semana ha estado plagado de anécdotas. Así que bueno, ya, eso como primera clase es suficiente, espero que se hayan entretenido, porque una clase aburrida pugna contra el aprendizaje. Ya, entonces nos vemos la próxima clase, el próximo jueves. No es feriado, ¿no es cierto? El próximo jueves. No es Semana Santa, ¿no? No, Semana Santa comienza el 2, 3 y 4, creo, más o menos de abril. Entonces, la próxima clase, como 1/4 para las 7, les voy a mandar el link al Classroom, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Profesor, antes que termine la clase. Muchas gracias, profesor. Gracias. Antes que termine, doy el aviso de que por el chat pueden mandar sus teléfonos para agregarlos al grupo del curso. Excelente. Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí no me había llegado el documento que usted había mandado. Y por el chat a mí me llegó, por WhatsApp sí se mandó, ¿ya? Así que por los que no estén en el grupo, que manden su celular por el chat para poder agregarlos, por favor. Claro, sí, sería bueno, más expedito. Ya, que estén muy bien, fue un agrado conversar con ustedes y realmente se pasó rápido la hora. Muchas gracias, profesor, un gusto. Gracias, profesor, hasta el próximo jueves. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Chao, profesor. chicos. Cuídense. Hasta la próxima semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Chiquillas, Y todas. bien. Feliz Navidad. Robertinho no cambia. Jamás.
Juan Rivera, no sé si vas a mandar tu teléfono. Ah, es que está silenciado.